Muy buenas, bienvenidos a este nuevo video tutorial, mis queridos virutas, donde os voy a enseñar cómo hacer un ensamble a media madera. Yo lo que busco es que aprendáis a utilizar la herramienta y que cojáis una destreza manual, además en sí mismo de aprender a hacer el ensamble. Vamos a hacer una media madera en todas sus variantes, es decir, que la vamos a ver en cómo funciona en L, cómo funciona en T y cómo funciona en cruz. Bien, luego en el otro extremo y en estos dos extremos va a funcionar exactamente igual. Es solamente, como os digo, para que vayáis cogiendo práctica, vayáis cogiendo soltura, aprendáis de una manera lo más didáctica, lúdica y profesional posible cómo se realiza este ensamble. Pues venga, vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio. El primer paso por el que vamos a empezar para acometer nuestro ensamble es fundamental y tiene que ser súper preciso. Estoy refiriéndome al trazado de las piezas, al trazado del ensamble. Entonces, para ello nos vamos a ayudar del lapicero, del metro y de la escuadra, ¿de acuerdo? Y vamos a ir empezando a trazar la media madera en L. Una media madera consiste en quitar la mitad de una parte y la mitad de otra parte. Antes de nada, debéis saber distinguir perfectamente cuál es la cara y cuál es el canto en una pieza. Es decir, cuando tenemos la superficie más ancha va a ser la cara y cuando tenemos la superficie más estrecha va a ser el canto. En este caso yo estoy trabajando con piezas, para que hagáis la práctica, de 40 milímetros de ancho en cara y de 30 milímetros de grueso en canto. Vamos a empezar trazándonos desde aquí hasta aquí la distancia por cara. Entonces, como os decía, como esto tiene que armar aquí así en L, pues ¿por cómo vamos a empezar el trazado? Ubicando una pieza con otra ahí así, de tal forma que nos vamos a marcar aquí un puntito y este punto, fijaos que aquí tiene que estar una pieza, la pieza A vamos a llamarla la de pino y la pieza B vamos a llamarla la de Iroko, pues deben de estar perfectamente la pieza A con la pieza B aquí enrasadas, haciendo haces para ahora aquí poder trazar ese puntito que nos habíamos trazado. De esta manera ya tenemos perfectamente sacado el grueso del ancho de la pieza, sin necesidad de tener que estar utilizando el metro. El metro lo utilizaremos después para otras cuestiones. Entonces, ahora es cuestión de este punto trazárnosle por cara y por canto. La escuadra se coloca siempre con el ala corta, apoyándose en la mayor superficie posible de madera. No lo vamos a colocar, obviamente, ahí así, porque perderíamos superficie de apoyo y se nos podría mover la escuadra. Entonces la podemos colocar ahí así o aquí, ya como más cómodo o sea. Simplemente y con mucha precisión, ¿de acuerdo? Para ello el lapicero debe de estar muy bien afilado, incluso podéis utilizar un portaminas, pues marcáis ahí ese trazo y aquí ahora un poquito más de la mitad, ¿de acuerdo? No hace falta llegar hasta el final, puesto que solamente vamos a vaciar esta quijera de aquí. Entonces va a salir esta pieza, por lo tanto no necesitamos que llegue hasta el final del trazado. Ahora hemos dicho que vamos a extraer esta parte de aquí, pues lo que necesitamos trazar es la mitad de la pieza. Por lo tanto, si esto tiene 3 centímetros de espesor, tenemos que venirnos aquí a 15 milímetros. Y nos marcamos ahí también un puntito, como habéis visto. Y ahora entra en juego una herramienta fundamental para el ebanista, que es el gramilo. Le vamos a regular para irnos pasando siempre por igual la mitad de la pieza, esos 15 milímetros. Ya vamos.
le colocamos ahí en su posición. Ahí estaría, a 15 milímetros. Entonces, esto pasáis, es simplemente rayar la madera, se pasa por la testa y aquí nos trazamos la otra mitad del espesor. Bien, pues ya tenemos trazada, la podéis marcar si queréis un poquito con el lapicero para que veáis bien por dónde os viene la marca que hemos hecho. ¿De acuerdo? De tal manera que ahora la pieza que vamos a sustraer o la pieza que vamos a mecanizar va a ser esta y esta. Para luego venir con la contraria, quitar la parte que nos sobra en la siguiente y ya poder hacer el primer ensamble a media madera en él. Vamos a hacer la segunda parte, la pieza A de pino. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante para que comprendáis la media madera? ¿Cuáles son las tijeras que tenemos que sacar? Ahora tenemos que hacer esta, que es la de abajo. El trazado es exactamente el mismo, pero en este caso colocáis la pieza B, la de yoco, sobre la de pino, le volvéis a pasar con la escuadra. De la misma manera, nos volvemos a trazar con el gramil. Ya le teníamos puesto de la anterior pieza, por lo tanto ya no es necesario que nos tracemos aquí. Ya veis la rapidez que van dando las herramientas y se saben manejar. Bien, una vez que la tenemos trazada, como he dicho, vamos a proceder a sacar la primera tijera. Vamos a cortar por aquí y vamos a cortar por aquí con el serrucho. Nos vamos a ayudar de la prensa del banco. Si no tuvierais prensa, podéis ayudar con un cortador o con un gato, ¿vale? El caso es que la pieza la tengáis sujeta en un sitio fijo y estable y deis el corte. Este primer corte, ¿por dónde le vamos a dar? Pues mirad, una cosa cuando estáis haciendo ensambles que tenéis que aprender muy importante es, una vez que tenemos hecho el trazo, si cortamos por dentro del trazo o por fuera del trazo. Si en este caso cortáramos por fuera del trazo, ¿qué pasaría? Entonces nos entraría con mucha holgura la pieza A de pino. Entonces, el corte fundamental, imprescindible, le vamos a dar por dentro del trazo. Bueno, nos ayudamos un poquito con el dedo y fijaos, para iniciar cualquier corte con el serrucho empezamos dejándole caer, ¿vale? Muy suavecito, no es necesario apretar, ahí, suavecito, ¿vale? Simplemente le dejáis caer, que deslice sobre la madera el serrucho y ya os va marcando el corte. Luego ya iréis yendo más rápido, acariciando la madera. Pues ese primer corte está dado, ¿vale? Ahora, ¿cuál vamos a dar? Este de aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a colocar la pieza así en la prensa. Vamos a dar el corte por dentro del trazado que hemos hecho con el alagraminado. Le inclináis ahí un poquito, os ayudáis con el dedo pulgar o el dedo índice para iniciar el corte. Le dejáis caer el serrucho. Bien, una vez tenemos ahí iniciado el corte, ahora, como estaréis empezando y estáis aprendiendo, para que podáis bajar bien derecho, esto lo mejor es que os inclinéis un poquito la pieza y cortéis únicamente por el trazo que hemos hecho. Mirad, ¿veis? De tal manera que así vamos a bajar perfectamente perpendiculares y este corte que tenemos que dar, le vamos a dar derecho, que es el corte que se va a dar. Bien, damos el corte parcial, hasta ahí. Ahora hacemos lo mismo al contrario. Cambiáis de lado.
Bien, pues ahora vamos a mecanizar exactamente igual que habíamos mecanizado en la pieza B. Suscríbete y dale al like. Bueno, pues como habéis visto ya hemos dado el corte con el serrucho y ahora, ¿qué es lo que procede? Limpiar la cara de la media madera para dejarla igual de labrada que tenemos la cara superior. Tiene que quedar completamente plano. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a sujetar una pieza en la prensa y vamos a limpiar con el formol. Es muy importante que elijáis también bien la herramienta y que por supuesto esté muy bien afilada. Entonces ya veis como con unos movimientos muy sutiles vamos limpiando la superficie y la vamos dejando completamente lisa y plana. Bueno, pues ya hemos sacado esta quejera como habéis visto y ahora prueba fundamental, ver a ver qué tal acopla. Entonces, ahí cierra todo bastante bien, estáis viendo que acopla bien, que aquí acopla bien, que aquí cierra perfectamente bien. Entonces, esto claro, esto es una precisión que deberéis de conseguir vosotros con el tiempo, a base de practicar y practicar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Veis que aquí tengo un resalte, entonces aquí tengo un poquito de ceja, ¿vale? Estos resaltes se les llaman cejas. ¿De dónde tengo que quitar? Pues mirad, tanto de aquí como de aquí tengo la misma ceja. Eso quiere decir que tengo que limpiar un poquito de ambas caras, tanto de esta como de esta. Voy a tener que limpiar un poquito más para que esto quede perfecto de haces. Y no solo esa es la comprobación que tenemos que hacer, sino que también la media madera en L tenemos que ver que ahí la escuadra la haga perfecta. Venga, vamos a limpiar un poquitín estas dos espaldas y ¿cómo las vamos a limpiar? Las dos a la vez. Para limpiarlas las dos a la vez, ¿veis? Aquí están haciendo haces, las vamos a sujetar una con otra, ahí así con un gato, pues las vamos a sujetar aquí en el borde del banco y con el formón de 40 vamos a limpiar las dos por igual, 1 milímetro que es la ceja que tenemos. Un truquito para la media madera es que la zona de aquí del medio podría tener un poquito de hoyo, es decir, podéis hacer aquí un poquito de cóncavo, esto está súper exagerado, para que luego nos acople bien, porque lo que se ve van a ser este extremo y este extremo. Entonces, no obstante, el objetivo es, como estáis viendo, dejarle perfecto ahí de planitud. Bien, pues ahora, para continuar con nuestro ensamble a media madera, lo que tenemos que hacer, como habíamos visto en el que ya teníamos hecho de ejemplo, es ahora desquijerar las dos medias maderas del centro, para poder formar la media madera. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues, lo primero que tenemos que empezar haciendo es por definir el centro de la pieza. Aquí a 12,5, os lo podéis trazar tanto por canto como por cara, es indiferente, ¿vale? Como siempre lo hacemos, nos marcamos un puntito
ahí a 12 grados. Una vez tenemos ese puntito, mirad, ahora con la escuadra, y como os explicaba antes, siempre que el ala corta asiente de la mejor manera posible, pues nos marcamos aquí el eje. Bien, una vez tenemos trazado el eje, ahora ese eje nos le trasladamos a la otra pieza. La igualáis aquí bien en esta testa, haciendo haces, y este eje simplemente es trasladarle ahí. Lo podemos pasar por el canto. Y ahora vais a ver por qué. Hemos trazado el eje de la pieza, ahora nos vamos a sacar aquí el eje de la mitad de la cara. Es decir, y ahora vais a ver por qué y lo vais a comprender. Mirad, nos trazamos aquí un puntito a 20 milímetros, puesto que el grueso son 40, ¿de acuerdo? Y este punto, yo como siempre os explico, lo podéis escantillar o lo podéis marcar con el gramil, ¿vale? Una vez que nos hemos sacado este eje y tenemos a su vez en la otra pieza este otro eje, pues mucho ya estaréis viendo por dónde va a ir la historia. Bien, pues una vez que hacemos coincidir todos los ejes de la pieza, ¿vale? Estáis viendo aquí tenemos estos dos ejes encontrados y estáis viendo que aquí tenemos estos dos ejes encontrados. Es la manera más precisa y más exacta para que, para ahora podernos trazar el grueso de la pieza. ¿Y esto cómo lo hacemos? Igual que veíamos al principio, un puntito y otro punto. ¿De acuerdo? Y ya de esta manera tendríamos delimitado el espesor en las dos piezas. Y este es idéntico porque ahora cogemos, las enfrentamos aquí, las enlazamos aquí, y ahora simplemente con la escuadra conectamos uno y otro. Y así tenemos perfectamente encajada la media madera. Hay otra manera muchísimo más rápida de hacer esto, que es simplemente quedaos hasta donde hemos sacado, desde aquí hasta aquí con el eje, y luego simplemente desde este eje hacia acá 20 milímetros, como ya estáis viendo, y desde este eje para acá otros 20 milímetros. ¿De acuerdo? Esa sería una manera muy rápida. Pero yo quiero que aprendáis a hacerlo lo más preciso posible. Luego vosotros tomaréis vuestros caminos, vuestras elecciones, y lo haréis de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Para mí esta es la más precisa. Una cosa que se me olvidó deciros, fundamental obviamente, la media madera, es que claro, mientras estáis haciendo el trazado, obviamente os tenéis que hacer el trazado bien escantillando o con el gramil, ¿de acuerdo? Pasándole ahí así, de la mitad de la pieza, porque si no la media madera carece de ese tipo. Bien, pues una vez que ya la tenemos trazada, ahora vamos a proceder a su mecanizado. Bueno, pues ya veis, una vez que ya tenemos trazadas las dos medias maderas, las dos piezas, ahora lo siguiente que vamos a ir haciendo es cómo vamos esquijerando y cómo vamos vaciando toda la madera que nos sobra para que luego ya podamos hacer el ensamble de la media madera en cruz. Bueno, pues ahora para empezar a dar los cortes necesitáis obviamente ayudaros del serrucho. Y os voy a explicar cómo debéis de dar este corte, puesto que no es lo mismo darle por aquí que darle por aquí. Esto quiere decir dar el corte por fuera o dar el corte por dentro. En este caso le vamos a tener que dar aquí por dentro y en el otro lado también por dentro. Porque si le diéramos por fuera, lo que estaríamos haciendo es agrandar la longitud de la caja. Y luego cuando fuésemos a meter la contrapieza o para hacer el ensamble, pues nos quedaría con holgura y no valdría. ¿De acuerdo? Entonces esto os lo iré repitiendo a medida que vayáis avanzando y aprendiendo en sucesivos vídeos, sucesivos ensambles que os voy a explicar. Entonces damos el corte por dentro y para empezar a dar el corte, pues debéis de inclinar un poquitín el serrucho, ayudaros siempre del dedo índice o del dedo pulgar, yendo a trazo visto, que ahora veréis lo que significa ir a trazo visto, y simplemente le dejáis el serrucho caer muy suave, que vaya acariciando la madera
hasta que vayáis cogiendo carrera o hasta que el serrucho ya vaya cogiendo y mordiendo madera y ya podáis ir un poquito más deprisa. Ya hemos dado el corte, como acabáis de ver. Dar el corte a trazo visto significa que dejamos un poquitín de trazo que se vea, nos aproximamos muy bien sin llegar a comérnoslo, ¿vale? Como estáis viendo aquí, y que siempre prevalezca un poquitín el trazo, porque esto luego cuando estemos acoplando una pieza con otra, nos deja un poquito de margen y de madera para poder ir ajustando el ensamble. Pues nada, de la misma manera que acabáis de ver, vamos a dar el otro corte. Apoyáis el serrucho y simplemente al iniciar cualquier corte en madera, como os decía antes, le deslizáis, o sea, le deslizáis como si estuvierais cortando algo muy suavecito, muy blandito. Simplemente le empujáis. Vais a trazo visto, que el trazo se vea. Bien, pues como acabáis de ver, ya hemos dado los dos cortes principales de la media madera. Estos dos cortes son los que marcan. Ahora llega el momento de ir vaciando toda lo que es en sí mismo la cantidad de madera para poder hacer el vaciado y la caja. Entonces, esto podréis estar pensando que podríamos atacarle directamente con el formón ahí, ir vaciando de un lado, ir vaciando del otro. Esta no es la manera, es una manera, pero no es ni la más recomendada ni la más ortodoxa. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir dando una consecución de cortes. Estos ya nos tienen que quedar perfectos, ni necesitamos determinar que si el trazo visto, que si cortar por dentro, que si cortar por fuera. Son cortes en basto, cortes en bruto, para luego ir descarnando o ir vaciando de una manera mucho más rápida y eficiente, y luego ya simplemente con el formón limpiaremos lo que es la caja. Ahora a medida que lo vais viendo lo comprenderéis. Entonces mira, empezamos con el primer corte. Cuando estoy dando este tipo de cortes tan vastos, no es necesario que lleguéis al final del todo, con que le dejéis un poquitín, 2-3 milímetros, y que lleguéis al trazo del final de la media madera es suficiente. Una vez hemos dado el primero, damos el consecutivo, separados con una distancia de unos 5 milímetros. Mirad, a medida que vamos dando los cortes, esto, antes no lo he hecho para que vayáis viendo en qué consiste el trabajo. Se da el corte, veis, y ahí haciendo un golpe de muñeca, girándole lateralmente, ya vamos descarnando y ya van saliendo parte de las piezas, ¿veis? Entonces esto nos da mucha más rapidez, eficacia y calidad en el trabajo que si directamente metiéramos el formón como os he explicado antes. Seguimos. Pues ya habéis visto la manera rápida, eficiente, eficaz y como se de verdad trabaja un ebanista de ir vaciando una caja a media madera, a base de ir dando cortes con el serrucho. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, os voy a explicar y vais a ver cómo se limpia la caja y cómo se termina de vaciar para llegar hasta aquí, hasta el trazado que nos hicimos con el gramil, para llegar a la mitad de la pieza con el formón. Suscríbete y dale al like. Bueno, pues ahora para ir vaciando con el formón, lo que tenéis que hacer es colocaros la pieza, como estáis viendo, con el canto apoyado sobre el banco, ¿vale? Es decir, os la ponéis vertical hacia vosotros. Y ahora con el formón y con ayuda de un mazo, vamos a ir golpeando y vamos a ir bajando ahí para ir sacando toda la madera. Pero no vamos a llegar hasta el final, puesto que además de que nos cargaríamos la encimera del banco, podemos astillar por la otra cara. Entonces, ahí es cuestión de ir... Esto es un primer paso y luego os enseñaré cómo se afina. Entonces, tenéis que ir aproximando poquito a poco al trazo que había
habíamos hecho con el agramilado. Igualmente yendo a trazo visto. Entonces mirad, ¿veis? Esto que a lo mejor en la anterior toma no lo veíais, aquí sigue estando el trazo un poquitín visto. Ahora la terminamos de dar la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Y luego ya la terminaremos de limpiar fino. Pues ya veis que ya casi la tenemos terminada. Ahora vamos a limpiar bien lo que es toda la pared donde va a sentar la media madera. Bueno, pues entonces mirad, ¿veis? Ahora nos han quedado aquí ciertas irregularidades. Pues ahora ya lo único que nos queda es afinar y limpiar ya bien la caja. Podéis trabajar con el formón ahí. Sí. Bueno, pues entonces esto ya veis, que es ir cuestión de ir limpiando poquito a poco hasta ir dejándolo claro. Y aquí os voy a contar, igual que os contaba antes, un pequeño secretillo. Es aquí en la zona del centro, que luego no se va a ver, pues en plan exagerado, hacerle aquí un hoyo, es vaciar un poquito más del centro, hacer ese cóncavo, pero sin llegar a tocar obviamente aquí en los extremos, puesto que aquí será donde tenga que ensamblar la pieza. Entonces eso os va a ayudar y os va a favorecer luego también a ajustar mejor la pieza, y pues cuando estéis encolando le dejáis un poquitín ahí de hueco y también os entrará un poquitín más de cola en caso de que la tuvierais que encolar. Nosotros para la demostración y para que comprendáis el ensamble no la vamos a colar. Y siempre debéis de procurar que siga prevaleciendo el trazo que habíamos hecho del agramilado. Cuando estéis vaciando, no os comáis más de ese trazo. Pues ahí estáis viendo ese hoyo que os acabo de decir. Debéis de ir comprobando es como vamos de escuadría, tanto en esta arista como en esta de aquí. No podemos tener menos madera aquí que aquí, porque entonces luego no nos va a acoplar bien el ensamble y nos van a quedar agujeros. Entonces ya estáis viendo que ahí os tiene que quedar todo perfectamente bien escuadrado. Igual que veíamos cuando hacíamos en la anterior parte, cuando limpiábamos la anterior espalda. Bueno, pues ya habéis visto que ya hemos vaciado la primera media madera en la primera pieza. Ahora vamos a pasar a la segunda y el proceso es exactamente el mismo. Se empieza dando los cortes finales, los cortes finos de los dos extremos donde teníamos los trazos hechos, se dan los cortes bastos y luego se vacía con el formón de la misma manera que hacíamos con esta primera pieza. Bueno, pues ya veis que acabamos de terminar la media madera. Debéis de revisar, como siempre, los aspectos que ya hemos visto en la anterior media madera, que es comprobar que esté bien de escuadra, tanto en un lado como en el otro, así como en las caras y en los cantos opuestos.
Debéis de comprobar que no tenga ceja, que esté perfectamente plano, ¿vale? Y esta media madera en cruz, no solamente es en cruz, sino que también, una vez que la desencajéis, tendremos ya hecha la media madera en T, tanto en una como en el otro extremo. Ya veis que esté también apretadita, que no se caiga. Entonces, cuando tengáis la media madera en T, pues lo siguiente que tenéis que comprobar es igualmente que está bien de escuadra, ¿de acuerdo? Que está correcta de planitud, y de este modo ya tenemos hechos 3 ensambles a media madera. Ya lo único que nos falta es, en el otro extremo, por hacer el ensamble simétrico, repetir los primeros pasos que veíamos cuando estamos haciendo la media madera en él. Os voy a enseñar a hacerlo de una manera muy rápida, mecanizando las dos piezas a la vez. Bueno, pues ahora ya por terminar el ensamble, ¿vale? No es necesario vosotros, si no lo queréis hacer, pero las prácticas que yo siempre hago en clase para enseñarles a los alumnos cómo se hace el ensamble a media madera, este ejercicio le terminamos completando haciendo en el extremo que nos queda vacío de la media madera, otra media madera como la que veíamos al principio. Entonces ahora, como os decía antes, os voy a enseñarla a mecanizar doble, es decir, vamos a juntar las dos piezas y vamos a mecanizar las dos medias maderas tanto en una pieza como en otra a la vez, ¿vale? Para que tengáis otra manera de ejecutar las medias maderas más rápido que cuando lo veíamos al principio. Por una parte, ganáis en tiempo, pero esta técnica lo único que os va a pedir es que tengáis mayor destreza manual a la hora de dar los cortes, porque hasta ahora estábamos dando los cortes en piezas de 40 milímetros de ancho, en donde el formón y el serrucho son más fáciles de manejar en menores longitudes. Aquí ahora vamos a ampliar las secciones, nos vamos a ir al doble tanto de ancho como de largo, y podéis tener algún problema más a la hora de que se os tuerza el serrucho. Pero precisamente os invito a que lo hagáis así para que cojáis mucha más destreza, probéis, tanto en una técnica como en otra, y ya vosotros elijáis en futuros trabajos que podáis hacer cuál de las dos técnicas vais a utilizar. Hemos visto
en anteriores escenas, ¿vale? Ir limpiando ya lo poquito que nos falte con el formol. Bueno, pues ya habéis visto, ¿vale? Hemos limpiado las espaldas, ¿vale? Comprobación de una escuadra, va perfectamente, las dos a la vez van bien, ¿vale? Pues ya estaría, ¿vale? Ya con esto está terminado la media madera, la hemos limpiado, ahora vamos a ver qué ensamble. Bueno, mis queridos virutas, pues ya hemos llegado al final de otro vídeo más en donde os he enseñado y vosotros habéis aprendido a construir, a mecanizar y a hacer 3 ensambles en uno, es decir, el mismo ensamble con sus 3 variantes más usuales o más usadas dentro del mundo de la ebanistería, como ha sido la media madera en L, la media madera en cruz y por último la media madera en T, que ya sabéis que de la misma manera que hacíamos la media madera en L, en cruz, hacíamos la media madera en T. Os he enseñado cómo se mecanizan, cómo se trazan de la manera más ortodoxa y más profesional como lo hacemos los ebanistas. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros, con vuestro apoyo seguiremos haciendo más vídeos, con más ganas, con más ánimo, con todo nuestro corazón os lo pondremos para poder seguir enseñando. Dadle un like y que os haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Chao, virutas. Hasta luego.